este tema, porque hoy el presidente López Obrador no tuvo suficiente exhibiendo ayer a Jorge Ramos. Hoy retomó el tema al insistirle al payasito de la tele que lo conoce a él y a sus patrones conservadores, te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado, le dijo otra vez. Dice que los tiene muy bien fildeados. Y más adelante cuestionó que Ramos no le creyera que esos sus patrones sí quieren más fallecidos con la pandemia, ¿no? O sí querían más fallecidos con la pandemia y con la violencia en México. ¿Tú qué opinas de esto, Ricardo? Yo opino, querido Toño, que Jorge Ramos es y siempre ha sido un ciego y un recalcitrante, y por eso está del lado de una causa infame, que es la causa del neoliberalismo, y como sabe la gente, el neoliberalismo está en contra del beneficio para el pueblo, y bueno, pues este personaje no tiene idea. Es un personaje entrón, dirían en el barrio, un personaje que va echado para adelante, un beligerante, un pendenciero, un periodista, entre comillas, que sale de la farándula, hay que recordarlo eso siempre, y que en ese sentido nunca se ha logrado quitar su disfraz de comediante, de histrión, de opereta, y bueno, esta frase abracadabrante con la que inició el día de ayer, tengo que comenzar con malas noticias, o sea, esto es absolutamente amarillista y continúa, su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México, él no es historiador, él no tiene idea de lo que es la historia, ni moderna ni pasada, y carece de todo sustento riguroso para hacer ese tipo de afirmaciones a rajatabla, pero lo que hace él es elevar la voz, elevarla teatralmente. Él busca, querido Toño, que López Obrador pierda los estribos, porque sabe que el presidente López Obrador es un personaje que pudiera llevarle muchísima audiencia a sus canales, a su carrera, y bueno, pues como ocurre siempre en su aburrido show mediático, pues intenta provocar al presidente López Obrador, pero no lo consigue porque, mira, Toño, López Obrador no es la clase de personaje que ceda las bravatas de un gritón y de un exhibicionista, como es este personaje orgulloso, por cierto, ayer lo dijo el mismo empleado del periódico Reforma y de Univisión, dos medios, por cierto, bastante conservadores. No, imagínate, el presidente López Obrador, lo sabemos muy bien, acude semanalmente a hacer recorridos a los municipios, en los estados más espinosos, más peligrosos de la República Mexicana. Va y da un recorrido por Badiraguato. Entonces, imagínate cómo le va a hacer esa clase de recorridos y va a tener miedo ante un payaso como lo es Jorge Ramos. Ramos, que se precia de ser un personaje sagaz, nunca ha entendido, Toño, que cuando alguien habla hay que escucharlo. No es un interlocutor, es un personaje que lo único que comprende es que tiene que montar un espectáculo y todo tiene que girar alrededor de su ego. Y esto tiene que ver también la ideología, esta ideología conservadora que está puesta también al servicio, ¿no? Más bien paga a los periodistas que se dejan engatusar con el dinero para que digan tal o cual cosa. Entonces, este sujeto pues no goza de la popularidad ni del reconocimiento de la gente, del pueblo, a diferencia, a la gran diferencia que existe entre él y un personaje como Carlos Monsiváis, es que Carlos Monsiváis tenía la aprobación, tenía el cariño, tenía la anuencia del pueblo de México porque recorría sus calles, porque recorría sus entrañas. Este personaje no, este personaje vive en Estados Unidos, vive pues en el extranjero y viene aquí, arma un show para llevar audiencia, porque sabe, insisto, que sería fabuloso que López Obrador estallara, pero un presidente que recorre las zonas más peligrosas de este país, insisto, y que ha enfrentado, como dirían los franceses, en un tete a tete
a personajes realmente lúcidos y perspicaces, jamás perderá los estribos ante un camorrista de opereta como lo es Jorge Ramos. Pues seguirá desafortunadamente en esas pantallas, eso sí, lo tendremos que seguir viendo acá en los Estados Unidos. Fíjate que ayer con el equipo de producción y con gente que está precisamente allá en Chicago, en nuestros estudios de Chicago, comenzamos a cuestionar, oigan, ¿ustedes todavía ven a Ramos? ¿Ustedes todavía creen en Jorge Ramos aquí en Estados Unidos? Y la respuesta de todos son mexicanos, era, yo creo que la mayoría de los mexicanos no, la mayoría de los mexicanos rechazamos a Jorge Ramos, pero pues sí tiene todavía la credibilidad de algunos otros hispanos que viven aquí en los Estados Unidos y que no se han tenido que enfrentar a sus cosas, ¿no? A estos desplantes que tienen mucho que ver con la ultraderecha, acá en Estados Unidos obviamente, y allá en México, ¿no? Pero por eso sí, pues ese público, esa comunidad hispana acá en los Estados Unidos, comunidad inmigrante, debería concientizar quién es ese señor, quién es Jorge Ramos. Y yo lo dejaría, querido Ricardo, recordándole a ese gran público, a esa gran comunidad hispana acá en los Estados Unidos, que tan no le respeta a usted, que nos ve que nos escucha Jorge Ramos, que a un debate electoral llevó al hermano de Jenny Rivera, pensando que usted es tan ignorante como para unirse al debate simple y sencillamente por un artista. Así lo discriminó, así lo minimizó, así lo subestimó. A usted, que nos ve, que nos escucha aquí en los Estados Unidos, Jorge Ramos no lo respeta, obviamente. Esa es una de tantas, ¿no, mi querido Ricardo? Yo te quiero agradecer como siempre tu apoyo, tu análisis tan profundo, tu conocimiento sobre estos pseudointelectuales, pseudoperiodistas. ¿Por qué no nos compartes también tus redes sociales? Eh, ¿Qué van a estar haciendo por ahí en los datos duros MX? ¿Qué vas a andar escribiendo ahí en Informativo Basta, querido Ricardo Sevilla? Claro que sí, querido Toño, el gusto como siempre es mío. Y bueno, la naturaleza finalmente de estos personajes es así, el contrabando y la traición, como dice el célebre corrido de los Tigres del Norte. Y pues en esa dinámica están apoyando al PRIANRED, que está tratando de impedir que las Fuerzas Armadas ayuden a pacificar al pueblo de México, pero ya tendremos oportunidad de platicar sobre ese tema. Y síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en los datos duros, Ricardo Sevilla, los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30. ¿Qué vamos a estar haciendo? Preguntas, querido Toño. Vamos a hablar hoy, que es viernes, precisamente de algunas notas del contexto, pero como sabe el público memorioso, nosotros tenemos los viernes, se los dedicamos a la literatura y se los vamos a dedicar precisamente hoy, a petición del público, a un hombre llamado Ciudad, a Carlos Monsiváis. Vamos a platicar sobre el cronista de Portales, sobre su obra y vida, sobre cómo era un hombre ubicuo. Eso se los dejo de tarea a los conservadores, no saben qué es ubicuo, pero porque no tienen este tiradero que nosotros tenemos en el escritorio. Y pues bueno, voy a tratar de poner orden al escritorio el fin de semana para que no se encabronen, querido Toño. Y pues bueno, si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el próximo lunes. Te dejo un fuerte abrazo a ti, a producción y a la audiencia. Yo te quiero contar a ti, insistir con eso, a ti y al público consentidor, que si bien es cierto, mi escritorio no está desordenado porque padezco el trastorno obsesivo compulsivo, aquí desde donde transmito, que es un sótano, el sótano de mi casa, aquí sí está. Si le diera una vuelta por este sótano, ahí sí usted daría, no, no, este Toño, pobrecito, le vamos a echar la mano ahí, lo vamos a ayudar a escombrar, ¿no? Así que también me imagino que el sábado, mañana me pondré también a escombrar, para que no me critiquen los conservadores, ¿no? Lo digo de broma, me valen una reverenda chingada. Te saludo con mucho gusto y te mando un abrazo, querido Ricardo Sevilla, que te vaya Abrazo, muy, muy bien. Y mire, vamos a continuar, estamos tratando de establecer ya nuestra mesa de diálogo, nuestra mesa de trabajo, ya está en el deck de Sin Censura, el doctor en políticas públicas Víctor Aramburu, y estamos a punto de localizar a Meme Yamel, corresponsal de Sin Censura, y por supuesto conductora de Al Chile con Meme Yamel, y de pues varios espacios. Meme participa
ya también en la televisión abierta. Déjeme, antes de eso y para dar un poco de